días, hermanos. Un gusto nuevamente poder estar junto a ustedes a través de la pantalla, a través de internet. Y bueno, hoy es un domingo muy especial, como cada domingo, en el cual nosotros tenemos nuestro culto de adoración a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija a través de la misma, a través de la predicación de su palabra, por medio de la oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos brindas de poder venir delante de ti, ante tu presencia como iglesia, como cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Señor, para poder oír tu palabra, para recibir eso que tú tienes para nosotros, para nuestras mentes, nuestros corazones, para nuestra vida, para que podamos crecer cada día un poco más en la gracia y en el conocimiento de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Dirígenos, Señor. Gracias una vez más. Amén. Muy bien, en esta mañana, hoy ya estamos domingo 26 de abril. Como no ha corrido, ha volado el tiempo. Y bueno, aquí estamos nuevamente compartiendo la palabra, el mensaje de lo que uno entiende es la inspiración de Dios para esta semana, para este tiempo, para estos días. Y bueno, una de las cosas que entiendo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles a ustedes y aún para mí mismo, es para estar atentos a nuestro quehacer cotidiano. Y cuando digo nuestro quehacer, no es solo lo que hacemos físicamente, sino lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, todas esas cosas que tienen que ver con nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones y también con nuestros actos. Hay una frase popular que yo quiero utilizar y creo que va a ser la que va a tener el título de este culto, de esta predicación, y es así, en base a ese dicho popular que dice, habla acerca de los que escriben con la mano y borran con el codo. Los que escriben con la mano y borran con el codo. Creo que en esto entramos todos, entran ustedes, entro yo, porque todos en más de una oportunidad hemos dicho que vamos a hacer tal cosa y después no la hicimos, nos hemos comprometido y después por distintas razones no pudimos o nos olvidamos o sucedió algo que lo impidió, que fue más allá de nosotros, de nuestra voluntad probablemente, pero así sucedió. Entonces, uno tiene que tener presente de que uno es vulnerable a todo esto, de que, bueno, uno puede tener las mejores intenciones, pero puede que no lleve a cabo las cosas buenas, los planes y proyectos buenos ante los ojos, ante nuestros oídos y aún delante de las personas, porque simplemente algo hace que, bueno, que no terminemos no haciendo aquello bueno que nos habíamos propuesto. Por ejemplo, podemos decir, esta semana voy a ordenar el cuarto, un cuarto X en mi casa, lo voy a poner en orden, y sin embargo cuando pasa la semana y resulta que terminó y nos dimos cuenta que no hemos hecho nada en absoluto, y nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestros actos tomaron por otro camino, y bueno, y así quedó tal cual estaba en el principio. No hicimos nada, no cambiamos nada, seguimos en la misma situación con un desorden en una habitación de nuestra casa que, bueno, pudo haber sido arreglada, pero con las intenciones no alcanza. Hay otra frase por allí también, otra frase popular que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Así que, bueno, sabemos que la intención simplemente puede ser buenísima, brillante, nuestras palabras, nuestros comentarios, todo el ánimo y las ganas que le ponemos en el momento que decimos que vamos a hacer algo, pero si después no lo realizamos, nos defraudamos a nosotros mismos, defraudamos a las demás personas, y bueno, y todo eso tiene consecuencias, ¿no? Y bueno, pensando un poco en todo esto,
cuando uno piensa con respecto a Dios, con respecto a su palabra, con respecto a la obediencia, a las cosas que el Señor nos manda a hacer, uno puede ver, por ejemplo, de distintas maneras, ¿no? ¿Por qué yo puedo hacer la voluntad de Dios o por qué puedo no hacer la voluntad de Dios? ¿Qué cosas, qué factor interno puede estar afectando mi alma, mi mente, mi corazón allí, que hace que yo no haga la voluntad de Dios o ustedes no hagan la voluntad de Dios en un momento determinado? Por ejemplo, cuando uno mira en la palabra de Dios, uno encuentra, por ejemplo, en Juan 14, 21, dice, es Jesús quien está hablando, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, cuando nosotros pensamos en guardar esos mandamientos de Dios, ¿a qué se refiere? ¿A saberlos y archivarlos allí en un armario, como tener una Biblia y dejarla en la biblioteca y nunca tocarla? ¿O saber que Dios quiere algo, decir esto está buenísimo, pero algún día quizás lo haga, ¿no? Como una vez escuché lamentablemente a un joven que ya partió a la eternidad hace años, y yo era muchacho, él también era de mi generación, y un día hablando, ¿no?, acerca, no sé por qué salió el tema de Dios, y dijo, bueno, quizás un día más adelante yo me comprometa con Dios y hasta vaya a una iglesia, ¿no? Y lo dejó para más adelante. Y si ya que estamos en el día del domingo de los dichos, ¿no? Hay un dicho también popular que tiene mucha sabiduría. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Lo que puedas hacer hoy, si es algo bueno, si es algo que requiere, que tiene la necesidad de que sea hecho para que las cosas salgan bien, para que las cosas estén bien, para que tu alma, tu mente y tu corazón esté bien delante de Dios y delante de las personas. Si sabes que tenés que hacerlo, no lo estés postergando para mañana, porque mañana va a tener otro mañana, y así va a ir pasando el tiempo y así va pasando la vida, y al final puede que no realicemos aquello tan bueno que pensamos que queríamos hacer realmente, pero que nos faltó esas ganas. Cuando uno analiza esto desde la palabra de Dios, uno entiende que a veces quizás si uno no realiza, no obedece a Dios, es que uno no le ama tanto a Dios. Es la pregunta que yo me tengo que hacer, es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Yo amo realmente a Dios? ¿Tú amas verdaderamente al Señor? Porque hay mucha gente que dice, sí, yo amo a Dios, pero sin embargo uno lo ve cometiendo toda la lista de pecados que existe, de las cosas que Dios dice que no hay que hacer. Y yo ya en todos estos años en el ministerio pastoral he visto esta tragedia griega, por decirlo de alguna forma, en las generaciones de gente que ha llegado a la iglesia, que se ha ido de la iglesia, y otros que ya han partido a la eternidad también, ¿no? De gente muy bien intencionada, que bien intencionadamente empieza a buscar a Dios, que conoce la palabra de Dios, pero que no se sujeta a ella ni tampoco puede porque no conoce a Dios personalmente. Simplemente lo que hizo al llegar a una iglesia, al llegar acá o a cualquier otro lugar, abrazó una religión y no a Dios como el Señor, a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, y no amó a Dios con toda su mente y todo su corazón. Por eso una persona tiene que tener esto muy en claro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para hacer las cosas bien? Primero tenemos que saber cómo piensa Dios acerca de las cosas que nosotros, que vos y yo podemos no estar haciendo bien o que ocasionalmente no las hacemos. Vamos a mirar, yo les invito a mirar allá en Números, capítulo 14. Cuando uno mira allí en Números capítulo 14, versículo 18, habla para conocer un poco a Dios, a este Dios al cual nosotros servimos y amamos. Y bueno, ¿qué dice acerca de él? Dice, versículo 18 dice así, Jehová es tardo para la ira
y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, o sea, la gran maldad, y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Qué podemos ver nosotros a través de esta palabra? Que Dios, Jehová, como dice acá, es tardo para la ira. Una persona, cualquier ser humano puede pecar, y peca y bueno, y quizás en ese momento no recibe un castigo, no recibe un juicio, no recibe una corrección, una disciplina inmediata de parte de Dios. Pero eso no quiere decir de que Dios esté contento con nosotros y que eso nos haga acreedores del favor de Dios y de seguir adelante en la forma como venimos haciendo las cosas, porque va a ser cuestión de tiempo, de días, de meses o de años probablemente, en que va a llegar un momento donde el Señor va a decir, hasta aquí llegas. Porque si bien, como dice acá el versículo 18, tardo para la ira, y es grande en misericordia, porque si uno se arrepiente inmediatamente, si uno hace abandono de ese pecado y le pide perdón a Dios, Él es grande, es rápido en perdonar, porque Él es grande en misericordia, y es a lo que se refiere aquí, ¿no? Dice, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, pero hay un aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede venir delante de Dios y pedirle perdón y después seguir cometiendo pecados. Pero esa persona, aunque le haya pedido perdón a Dios y Dios le haya perdonado su maldad, su iniquidad, su gran maldad, como podríamos decirlo, para ser entendido en nuestro léxico rioplatense, que, bueno, Dios, si bien es perdonador, grande misericordia, que perdona todo eso malo que hicimos cuando le pedimos perdón, también Él va a juzgar si nosotros continuamos en nuestra maldad, va a seguir juzgando y va a seguir teniendo presente y en algún momento algo va a suceder, algo que no nos va a gustar, va a suceder como le ha sucedido a montones de personas a lo largo de los siglos, de los milenios y hoy en día. Entonces, nosotros tenemos que saber de que Dios es así. Él demora en enojarse, es grande en misericordia, Él perdona la maldad cuando alguien se arrepiente, pero no va a dejar pasar el pecado, jamás lo deja pasar por alto si hay un pecado que continúa a través del tiempo. Cuando uno mira en las Escrituras y uno ve que, bueno, cómo son las cosas, yo pensaba un poco en los cristianos, sobre todo que somos los que leemos la Biblia, escuchamos predicaciones, cantamos coritos, cantamos himnos que glorifican a Dios, y eso nos hace mucho bien. A eso no tenemos que dejar de hacerlo jamás, porque la alabanza a Dios, la adoración a Dios es algo que a nosotros nos comunica directamente con el cielo, y de escuchar la palabra tampoco tenemos que dejar. Pero aún teniendo nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro canto, conociendo las Escrituras en una escuela de estudio bíblico dominical, en una palabra de una predicación o de distintas predicaciones, en los cultos de nuestra congregación o predicaciones que ustedes y yo podemos bajar de internet, allí excelentes, hay de todo, ¿no? Pero hay predicaciones excelentes allí. Entonces, bueno, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso para nosotros es pecado. Y somos de aquellos que decimos somos cristianos y damos a entender a las personas, daríamos a entender o daríamos por sentado que somos personas que hacemos lo correcto. Deberíamos ser de esas personas que hacemos lo correcto. Pero como les he dicho, hay algo que he visto a través del tiempo y en las congregaciones, y está toda la gama, todo el abanico de pecados de la gente que llega a una iglesia.
Hombres, por ejemplo, que dicen ser cristianos y van a prostíbulos. Hombres y mujeres que dicen ser cristianos y cristianas y miran a través de internet o en los celulares, están mirando pornografía. Gente que miente, gente que defrauda. Uno en la iglesia, cuando uno está en el ministerio, es difícil que algo no se sepa, porque si no lo revela el hombre, lo revela Dios de alguna manera. Entonces todas esas cosas no son tan dolorosas, tan penosas. Personas que dicen, sí, yo amo a Dios y se mantienen en el pecado de fornicación como si fuera algo bueno, ¿no? No están casados y están teniendo relaciones con mujeres y piensan que eso es el amor a Dios. Disculpen, pero donde uno lee en las Escrituras, que donde Jesús nos habla, que dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Si yo tengo los mandamientos de Dios, ¿de qué me sirve tenerlos? Si no los guardo, no los cumplo, no los pongo en la práctica, entonces eso no sirve de nada. Entonces lo que estoy haciendo es escribiendo con la mano y borrando con el codo aquello que digo ser o aquello que yo pretendo, por lo menos intento o ustedes intentan hacer. Pero bueno, nosotros siempre tenemos que estar velando por esto, ¿no? Hay algo que a mí me hacía pensar, una enseñanza de Proverbios que si bien es para el área de la agricultura, puede ser, yo la pienso utilizar como modelo transferible a todo esto que acabamos de comentar. Por ejemplo, en Proverbios 13:23 dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Se pierde por falta de juicio. Quien no sabe de agricultura, bueno, ¿qué es el barbecho? El barbecho es cuando se deja descansar la tierra por algún tiempo, entre cultivo y cultivo, puede ser saltearse un cultivo, dos o tres, o terminó un cultivo y se la da vuelta con todo el rastrojo y ahí se la deja que pasen 2 o 3 cultivos o todo un invierno, todo un periodo de tiempo sin trabajar. ¿Qué pasa cuando la tierra se deja de trabajar? La tierra se enriquece. La tierra posteriormente, si esa tierra es sembrada posteriormente, esa tierra produce y produce abundantemente. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que aún teniendo todo el potencial, todas las virtudes al alcance de sus manos, pierden la bendición de la producción. ¿Por qué? Por falta de juicio. No tienen juicio. Yo busqué en el diccionario y me tomé la molestia de buscarlo porque lo vi necesario. Dice juicio. Habla de juicio, es una facultad del entendimiento, por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso. Entonces, cuidado con los engaños que vienen de afuera. Por ejemplo, no nos dejemos llevar porque todo el mundo anda fornicando y adulterando y robando y defraudando los documentos, o van a pedir un préstamo, no sé, a un banco y mienten en la declaración jurada que están haciendo cuando se presentan en esos lugares, o en cualquier otra situación, mienten, defraudan. Eso es mentira y la mentira jamás proviene y procede de parte de Dios. O sea, saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero sin embargo, a la hora de llevarlo a la práctica, les falta juicio. No tienen juicio, no tienen conducta. Así que a orden creo que Dios nos está llamando también por medio de esta palabra. A juicio de no adulterar, a juicio de no robar, a juicio de no matar, a juicio de no fornicar, a juicio de no defraudar, a juicio de tantas cosas que nosotros podemos cometer aún siendo hijos de Dios. Entonces, cuando uno mira estas cosas, uno ve que las personas estas que tienen todo el potencial en el modelo de la tierra y del cultivo, del barbecho, como decíamos, de esta tierra descansada, fértil y profunda, que se la puede sembrar y va a crecer la planta porque está suelta, porque está abonada, porque tiene aire, porque
tiene agua, recibió agua, ay, está esponjosa, las plantas, las raíces se largan, la planta crece y todo, pero llega un momento que puede que cosechen y quizás pierdan la cosecha por distintos motivos. O porque la dejan, se demoran después en cosecharla, o porque la cosecharon y no la guardaron y la cosecha se pierde. No es que no hayan tenido la oportunidad de enriquecerse, no es que no hayan tenido la oportunidad de tener el bienestar que otros tienen, sino que simplemente le faltó cabeza, le faltó juicio, le faltó conocer, hacer las cosas en el tiempo correcto y del modo correcto. Entonces, del mismo modo, cuando nosotros conocemos las Escrituras y no aplicamos a tiempo aquello que no hacemos a tiempo, lo que debemos hacer de corregir nuestro rumbo rápidamente antes que empiecen a suceder cosas, porque el mundo no se va a detener ni por ti, ni por mí, ni por nadie, ¿no? El mundo sigue marchando y el pecado también sigue marchando. Al pecado se le suma más pecado y es así. Entonces la única manera de detenerlo es frenarlo en seco, ¿no? Y terminar allí con ese pecado de una buena vez, porque si no, el mal va a continuar y la cosecha, el fruto se va a perder, ¿verdad? Dice, hay un pasaje en las Escrituras que está en el Evangelio según San Juan, allí en el capítulo 15. Busquemos allí, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Habla del propósito para el cual Dios nos llamó a nosotros, ¿no? Y como veníamos hablando de agricultura y de conservar resultados que después puedan ser de beneficio, de bendición para nosotros, de prosperidad espiritual, así como en el ámbito físico de prosperidad material, guardar, conservar una cosecha. Juan 15, 16 es Jesús quien está hablando y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y miren para qué el Señor nos ha puesto. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, que permanezca. Que vuestro fruto, mi fruto, permanezca a través del tiempo. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Así que cuando uno lee esta palabra, uno se encuentra de que Jesús nos escogió, nos eligió a nosotros para que vayamos y llevemos fruto. ¿Qué fruto? Fruto de amor, fruto de gozo, fruto de paz, fruto de bendición, fruto de santidad, quiere decir eso. Dominio propio, amor, paz, gozo, paciencia, fe, bondad, benignidad. Todas esas cosas que vienen de parte de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos acerca del amor, como veíamos, ¿no? Hay gente, tanta gente en las iglesias que desgarra el alma. A mí, sinceramente, me desgarra el alma, y sobre todo cuando estamos en tiempos como los que nos encontramos en estos días, con esto de la pandemia y todo esto, y que a veces uno piensa, esto es posible, sea un indicador de que el arrebatamiento de la iglesia está próximo. Pero para ser arrebatado como iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, nosotros tenemos que estar con las lámparas encendidas y con vasijas de repuesto llenas del aceite, o sea, llenos del Espíritu Santo, que no solo sea para el momento y nada más, sino que estemos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo y alumbrando en medio de un mundo que está en tinieblas. Así que el otro día en la reunión de oración pensaba, ¿no? Cuando me preguntaban motivos de oración, y yo puse esto, ¿no? Estoy preocupado porque entiendo que cosas así están a punto de suceder o pueden suceder. Solo Dios lo sabe, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero mi preocupación no es por mí mismo, sino por tanta gente que uno conoce, que uno ama, que uno quiere, ¿no? Por cuántos de ustedes que nos conocemos, nos tratamos, nos vemos, ¿no? Y uno sabe que sus vidas no están bien delante de Dios. Así que es para infundirles ánimo a que busquen a Dios, a que abandonen sus pecados, conociendo y sabiendo quién es Dios y cómo es Dios, ¿no? Como habíamos visto allí nosotros al principio en Números 14, 18.
que Dios es tardo para la ira, es grande en misericordia, pero que no dará por inocente al culpable. No se va a pasar por alto ningún tipo de pecado. Entonces acá nosotros nos encontramos con el tema del amor de Dios. El amor de Dios expresado a través de tantas maneras en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Mateo 22, cuando nosotros miramos Mateo 22, vemos de qué manera se resume todo lo que es la ley y los profetas, todo lo que es las escrituras antiguas. Mateo capítulo 22, versículo 37 al versículo 40, nos dice así. A Jesús en el versículo 36 le preguntan: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo repetimos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios, primeramente con todo el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en mi corazón hay un sentimiento inapropiado delante de Dios, no debería de tener cabida dentro de mi corazón y dentro del tuyo. Hay que sacarlo, como sacar la basura que está en nuestra casa, ¿no? Las cosas se ensucian de por sí solas nomás, porque así es el mundo. Andar, vivir, nos ensucia la vida muchas veces, y bueno, y tenemos que lavarnos los pies, como decía Jesús, ¿no? Cuando les lavó los pies, ¿no? Ya están limpios, pero bueno, si Él no nos lava los pies, bueno, nosotros quedamos sucios porque nuestro andar nos ensucia. Así que nosotros tenemos que estar limpios totalmente de todo el cuerpo, ¿no? Hasta nuestros pies, hasta aquello que se ensucia en nuestro andar cotidiano. Pedirle perdón a Dios y, bueno, arrepentirnos y no estar pecando, ¿no? Dice Jesús, como decíamos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto del amor hay muchas cosas que nosotros tenemos que reflexionar. Por ejemplo, hay personas que dicen: sí, pero yo amo a Dios, yo ayudo a la gente. Y por otro lado, cuando uno los ve en su vida cotidiana, dice fornicación. Personas no casadas que se están relacionando sexualmente con una mujer, un hombre, o una mujer con un tipo. Por otro lado, otro hombre: yo amo a Dios, y está cometiendo adulterio. Por otro lado, otro que está defraudando en los impuestos. Cosas semejantes a esas. ¿Estás amando verdaderamente a Dios? ¿O es tu forma de expresar ese amor a Dios a tu manera y no a la manera de Dios? Mirá que Dios tiene su propia manera de que se le ame, y es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Todo lo que tiene que ver con voluntad y emociones tiene que expresar ese amor, esa obediencia, esa sujeción a la autoridad del cielo. Yo a esto lo he predicado tantas veces que a veces yo digo, no sé, sinceramente me da vergüenza ajena. Siento vergüenza ajena, porque sé que hay gente que ha oído, gente que ha ingresado cientos de veces en estos templos, en nuestros templos acá y en otras partes. Y es gente que va a la iglesia y que dice que ama a Dios. Pero yo te animo a que reflexiones en esta semana si verdaderamente estás amando a Dios, porque si viene Cristo a buscar a su iglesia, Él va a buscar que tu lámpara esté alumbrando y que tu vasija, que tu corazón esté lleno del Espíritu Santo. Él no busca a mediocres, Él busca a personas realmente consagradas, que son aquellos que oyen su voz y que le siguen. Entonces, nosotros tenemos que buscar esto siempre en Dios.
Así que bueno, simplemente esto, no podemos conservar resultados si nosotros no lo hacemos del modo correcto, y para hacerlo del modo correcto no podemos mantener esa comunión con Dios, no podemos tener esa prosperidad que podríamos tener espiritualmente, ese crecimiento espiritual, esa consagración espiritual, esa vida espiritual, esa comunión con Dios que nos hace que si conservamos los frutos, dice que, como decía Jesús allí en Juan 15, ¿no?, que compartíamos recién, que nos permite, podemos pedir lo que queremos, que el cielo nos va a estar dando lo que necesitamos. ¿Y quién no necesita de Dios ante las circunstancias de la vida, ante la enfermedad, ante el trabajo, ante las relaciones humanas? No sé, tantas cosas, problemas espirituales que se van dando, ataques de Satanás, angustias, opresiones, sensaciones espantosas que a veces llegan a los hijos e hijas de Dios de distintas maneras, ¿no? Saetas ardientes de fuego que el enemigo lanza contra los hijos y las hijas de Dios. ¿Cómo vamos a salir adelante? A veces tengo una gran alerta en este sentido, porque cuando miro, por ejemplo, la vida de Saúl, él fue rebelde a Dios. Él fue obstinado con Dios, ¿no? La obstinación es igual o es peor, dice, ¿no?, allí en 1 Samuel, que el pecado de idolatría. Es peor que adorar un demonio, que tener un ídolo delante de Dios. Así que no seamos obstinados, y hermano, en el nombre de Jesús, deja de fornicar, deja de adulterar, deja de mentir, deja de defraudar, y vas a ver cómo vas a tener una verdadera comunión con Dios. Y cualquiera que esté, el que crea estar firme, si yo creo estar firme, lo que tengo que mirar es que no caiga. Que no caiga. Y si eso toca, ¿qué hacemos? Si una persona es tentada, una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en el pecado. ¿Cuántas veces se ha presentado esta lucha en los cristianos o en la gente de las congregaciones, y van a sus pastores a decirles, ¿no?, que no pueden con el pecado, con la fornicación, que les gustó esta chica, que les gustó tal chico, que se dio una situación así o así? Hermano o hermana, quiero decirte una cosa. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que no estás amando a Dios como deberías amarlo. Segundo, que no te has arrepentido de tu pecado en el momento en que le has dicho a Dios que te perdone tus pecados. Esa es la mitad del 50% del camino de la salida, a través del cual nos ofrece su misericordia, su gracia, su amor, para limpiarnos de todo pecado por medio de Jesucristo. Nosotros vamos delante del trono, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, y ahí tenemos el 50%. Pero hay otra parte, que si nosotros no nos arrepentimos y nos convertimos, como decía Pedro, ¿no?, allí en el libro de los Hechos, si no nos arrepentimos, no nos convertimos verdaderamente, no hacemos abandono total del pecado, no lo sacamos de la cabeza, no lo sacamos del corazón y lo dejamos, porque total aquella aparecen. Yo no sé por qué la gente en las iglesias se acomoda y se amolda tanto al mundo y a los pecadores más que a lo que dice Dios en su palabra. Cuando lo primero que tenemos que obedecer, el primer mandamiento, es amar a Dios, y para amar a Dios solo se le ama cuando se le obedece y se guarda su mandamiento. Si no, eso es imposible. Así que, teniendo en cuenta todo esto, tenemos que guardar los resultados para tener un enriquecimiento espiritual, porque si no somos como aquellos en el barbecho de los pobres que dice allí el libro de Proverbios. Que no sea tu barbecho como el barbecho de los pobres, ni el mío, que ahí hay gran ganancia, pero se pierden por falta de juicio. Así que es un llamado a la cordura, un llamado a juicio, no para condenación, sino para restauración, porque estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la misericordia, estamos en el tiempo del perdón, donde Dios nos otorga todo esto a través de Jesucristo. Y yo quiero decirles que ustedes y yo, todos tenemos que tener muchísimo cuidado con todo esto. Yo creo que nosotros a veces no
no sabemos cómo lidiar con estas cosas. Cómo lidiar con el pecado en este sentido, cuando el pecado se prende acá adentro al corazón humano. Yo les quiero hacer una propuesta, y es esto: que pacten con su corazón, que pacten con sus ojos, que pacten aún delante de Dios, de decirle a Dios: Dios, no solo me arrepiento, nunca más lo voy a hacer. Cuando uno mira, uno dice, y por allá puede salir algún de estos espiritualoides, por decirlo de alguna manera, que va a decir: no, más vale que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es cierto, más vale que no prometas y no que prometas y que no cumplas, porque Dios no dará por inocente al culpable. Si le dices a Dios, o si le digo a Dios: Dios, yo esto no lo voy a hacer nunca más, y después voy y lo hago, Dios te va a cinchar la oreja con todo el derecho y doblemente fuerte, porque le prometiste hacer algo que luego no existe. Para eso yo no sé cómo decirte, te imploro, te ruego, te animo a que lo pienses bien primero. Si querés continuar en la senda del pecado o si querés salir de ello. Mirá que la paga del pecado es muerte. Y eso no va a cambiar nunca. Y mirá que Dios nos dará por inocente al culpable. Así que estamos en el tiempo de la gracia. Más vale que pactes con Dios y le digas: a partir de hoy, Dios, nunca más voy a hacer esto, y no lo hagas nunca más. Y lo vas a tener presente siempre y cada día. Cuando uno mira, yo miraba, ¿y alguien hizo eso alguna vez? Hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Job, por allí, y a ver si lo encuentro, en el libro de Job, antes de Salmo. Job capítulo 31, Job, cuando estaba defendiendo su integridad, y él decía que él era íntegro delante de Dios, íntegro delante de las personas, en el versículo 1 dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar, dice, a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío, o sea, para el que hace maldad. Se sabe que hay daño. Dice, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si alguien sabía acerca de cómo Dios ve, piensa y siente, ese era Job, un hombre íntegro realmente. Y él quizás, como todo hombre, como todo varón, tuvo que en algún momento hacer esto porque vio que no le era suficiente el querer, no le era suficiente la buena intención. No te olvides que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. No te olvides que también aquel dicho que teníamos al principio, ¿no? Aquellos los que escriben con la mano y borran con el codo. Dios, yo te voy a obedecer, Dios, yo voy a hacer, Dios, yo voy a consagrarme, Dios, yo voy a predicar tu palabra, Dios, yo voy a orar, Dios, yo voy a leer la Biblia. No sé si se lo has dicho o no, pero si no se lo has dicho, por lo menos tenemos tiempo para hacerlo, si es que no lo estamos haciendo. Y si hemos hecho algo malo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que le podemos pedir perdón, dejamos de hacer lo malo, y bueno, y el Señor nos va a perdonar por medio de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados, el que paga el precio de esa culpa, de esa falta. Pero hay que confesarlo y hay que renunciar a ese pecado. Si nosotros hacemos esto, no importa la pandemia, no importa que caigan bombas nucleares por el planeta, no importa nada, porque en definitiva de todo esto no va a quedar nada. Los elementos aún van a arder en llamas, dice la Escritura, acerca de nuestro planeta. De todo esto, al fin de cuentas, no va a quedar nada. Pero si tú y yo amamos a Dios y servimos a Dios y vemos que podemos hacerlo, es que realmente tenemos el Espíritu de Dios, que hemos sido sellados en nuestros corazones por Dios mediante su Santo Espíritu para el día de la redención, y declara eso delante de ti y de las personas, de que realmente Dios nos ha sellado, nos ha reservado para esa redención, para ese día de rescate de nosotros los humanos, los mortales, los pecadores,
que necesitamos del perdón y la misericordia de Dios. Pero no te olvides, que nadie se olvide, y sobre todo quien les habla, que nunca me olvide, nunca se olvide mi mente y mi corazón, de que Dios no va a dar por inocente al culpable, porque Dios no es injusto. Cuando Dios dice algo, lo hace y lo mantiene, lo tuvo en el pasado, lo tiene en el presente, lo tiene en el futuro y lo va a tener por toda la eternidad. Así que, hermanos, busquemos en Dios y busquemos la comunión íntima, real y personal que podemos tener con Él. A mí me gustaría ahora poder despedirnos también, si fuera posible, con una oración que pudiéramos tener para que podamos amar verdaderamente a Dios y que no nos estemos engañando de si lo estamos haciendo o no, si es que hay pecado, como a veces también yo muchas veces he visto este engaño, que es el engaño de las obras, que alguien quiere comprar su salvación, quiere comprar la maldad que cometió haciendo una obra buena o muchas obras buenas. Y eso no viene del amor, viene de la culpa, viene de querer justificarse delante de Dios y de una forma inapropiada, ¿no? Y es a lo que el apóstol Pablo hace alusión, ¿no? ¿De qué sirve de que nosotros demos todo lo que tenemos si no tenemos amor? Si no amamos a Dios, ¿de qué te sirve? ¿De qué me sirve? No nos sirve para nada, verdaderamente. Hay mucha gente que hace, hasta los narcotraficantes lo hacen. Ellos dan muchas cosas a veces a pueblos de gente pobre, van y les dan cosas. Uno lo puede tener en las noticias. Pero, ¿lo hacen por amor o por qué lo hacen? Para que los vean, para que los aplaudan, para que los reconozcan, para que digan, no es tan malo. Ustedes y yo no tenemos que justificarnos delante de los hombres, sino que un día vamos a justificarnos delante de Dios, y solo para ser justificados ahí es por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, como dice el apóstol Pablo, por la gracia, por medio de la fe, y no de nosotros, en Dios, de que Dios envió a Jesucristo al mundo para darnos perdón de pecados y vida eterna. Así que inclinamos nuestros rostros y nos despedimos de esta manera en oración. Señor, enséñanos a amarte a ti como tú te lo mereces, Señor, y líbranos, Señor, del engaño del mundo, del engaño, Señor, que a veces nosotros, Señor, de la concepción de nuestros propios pensamientos que nada tienen que ver con los tuyos, porque tus caminos son más altos que los nuestros, Señor, y solo podemos andar en ellos cuando tú nos ayudas. Señor, danos esa sabiduría. Pedimos sabiduría para amarte a ti, para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para poder ser agradables delante de tu presencia, para el día en que tú vengas a buscar a tu pueblo, seamos de aquellos, Señor, en quien tú te goces, y no de aquellos, Señor, a quienes tú mires con rostro airado, ¿no? Y les diga, mal siervo, ¿no? Infiel y cosas semejantes, Señor, y alguien tengamos que salir, Señor, huyendo de tu presencia. Que no sea así con nosotros, Señor, sino que seamos de aquellos que hayan gratitud delante de ti. Señor, guíanos por tu Espíritu, guárdanos de todo mal, Señor, y bendice a mis hermanos, Señor, que oyen y ven este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias una vez más. Buena semana, hermanos. Se les extraña.